en la primera clase anterior, la historia clínica juega un papel fundamental para el diagnóstico de cualquier tipo de patología en un paciente. Es un documento que es indispensable, por lo que el médico debe tener la mayor disposición para realizar una buena historia clínica, porque de acuerdo a esto es que llegamos a un diagnóstico en un paciente. Y eso lo vamos a ver a lo largo de la charla que vamos a desarrollar. Ustedes se van dando cuenta de la importancia de realizar una adecuada historia clínica. Entonces, comenzamos diciendo que la historia clínica pues, es testimonio de nuestra relación con el paciente. O sea, de la indagatoria que nosotros hacemos al paciente, queda lo que se llama la historia clínica. Y esa historia clínica es fundamental que sea realizada en la mejor manera. Como estamos hablando de historia clínica, yo quise darle unos documentos que me definen el marco jurídico en el cual se encuentra inmerso la historia clínica. Está una resolución que ya yo se la bajé a los contenidos de la primera semana, que es la 1995 y la 839, que la 1995 habla de la fundamentación de la historia clínica y la 839 habla de lo que es la custodia de la historia clínica y hasta dónde se da la custodia, hasta dónde una historia clínica debe ser desechada y en qué casos puede demorar mucho más esa custodia de la historia clínica. Y también, no se los envié, pero ustedes pueden buscarlo, que es la ley, es una ley reciente, la ley 2015 del 2020, que habla de la historia clínica electrónica, o sea, la historia clínica electrónica, que es la que se establece de que así como ya hay la factura electrónica para la gente, también hay una historia clínica electrónica en la cual los médicos pueden intercambiar la historia clínica, incluso entre países diferentes se puede intercambiar la historia clínica de un paciente. Ya como existe la teleconferencia y la teleconsulta y todo esto, todo se está haciendo y nosotros vamos a terminar que la humanidad va hacia el momento en que ya no nos encontremos, sino que todo sea por manejo remoto. Hacia allá vamos en la humanidad ya. Nos estamos deshumanizando completamente. Bueno, y esta pandemia lógicamente que ha acelerado esto. Con respecto a la historia clínica, podríamos decir que la historia clínica es un documento privado que puede ser público. Miren ustedes lo importante que es esto. Documento privado porque es un documento que se establece en forma privada entre el paciente y el médico, pero que es un documento que en un momento dado se puede hacer público. ¿En qué caso se hace público? Por ejemplo, en el caso de que medie una orden legal, una orden judicial, en el caso de una demanda por responsabilidad médica, en la cual hay una orden de un juez y entonces la historia clínica debe pasar allá. Entonces, ¿qué pasa? Que para esto es indispensable que nosotros escribamos bien una adecuada redacción y una ortografía adecuada. Hay problemas de redacción que hacen que las personas crean otra cosa de la que nosotros dijimos. Entonces, por eso es que nosotros debemos ser muy serios cuando hacemos una redacción de una historia clínica, lo mismo que verificar una adecuada ortografía. Lo mismo que, como no solamente la parte médica va a ver esa historia clínica, hay que evitar el uso de siglas o abreviaturas, porque en el caso de que medie una orden judicial o otras personas, incluso que no son médicos, van a ver la historia clínica, pues lógicamente con estas abreviaturas se va a hacer más difícil. Por eso es que, en lo posible, en una historia clínica hay que evitar siglas o abreviaturas para facilitar el entendimiento de lo que se dice por personas que son ajenas a la medicina. Y otra cosa importante que quería aclarar cuando empezamos a hablar de historia clínica es que el relato del paciente debe ser lo más espontáneo posible, en el sentido de que no hay que inducir o no hay que dirigir las respuestas del paciente, sino que sea lo más espontáneo que salga del paciente. Cuando hablamos de historia clínica, nosotros la dividimos en anamnesis, interrogatorio y examen físico y diagnóstico. La anamnesis, que es esta aquí, o interrogatorio,
él va a constar de todos estos elementos, desde datos de identificación hasta revisión por sistema. En la clase de ahora vamos a revisar desde datos de identificación hasta antecedentes, que son familiares hasta allí. En la próxima clase continuamos con revisión por sistemas. Con respecto al examen físico, es importante de todos modos les recuerdo que yo les envié el archivo de historia clínica, de explicatorio de historia clínica, para que ustedes lo lean. Esto viene siendo un resumen, pero en el documento que les envié está más completo. Entonces ustedes pueden complementar lo que yo les estoy diciendo ahora en el archivo que le bajé a los contenidos. Con respecto al examen físico, también tengo un archivo de examen físico. Ese examen físico está generalizado allí, pero nosotros cuando veamos cada uno de los sistemas vamos a manejar también el examen físico. Por ejemplo, cuando veamos respiratorio, propedéutica del sistema respiratorio, vamos a hablar del examen físico del sistema respiratorio, ocultación, percusión, todas estas cosas. Cuando veamos abdomen, lo mismo. Entonces ahí vamos a hacer más énfasis a la parte del examen físico. Y el último, que es el diagnóstico clínico. Entonces, ahora nos vamos a centrar en la historia clínica, la primera parte, que es el anamnesis o interrogatorio, empezando con los datos de identificación. Entonces, los datos de identificación debe ser importantísimo. Esto no se puede bajar de aquí porque es que no se puede bajar, entonces no, ahí se atraviesa un poquito. No sé cómo cuadrar esto, después preguntaré. Apenas estamos acondicionando a esta nueva plataforma. Entonces, los datos de identificación, importantísimos para el desarrollo de la historia clínica. Fíjense ustedes que a veces la gente dice, bueno, ¿y para qué le preguntan ocupación? ¿Y para qué le preguntan religión? ¿Y para qué le preguntan dónde nació? Todo esto es importante y ahora ustedes se van a dar cuenta de lo importante que es esto para hacer y nosotros ir recogiendo información que es importante para hacer un diagnóstico adecuado del paciente. No sin antes recordarles y reiterarles a ustedes la importancia de que debe haber una empatía con el médico para mayor sinceridad en las respuestas de parte del paciente. O sea, debe haber empatía, porque si no el paciente se va a cohibir para responder las preguntas que está haciendo el médico. Con respecto a los datos de identificación, entonces vamos a hablar. Aquí hay dos datos importantes que son el nombre y el documento de identidad. El nombre y el documento de identidad deben ir en toda historia clínica, ya sea una historia clínica manual o sea una historia clínica digital. Siempre, incluso todas las historias clínicas llevan, arriba en la hoja llevan el nombre del paciente, esto para que no se pierda una hoja y se confunda con la historia clínica de otro paciente. Y también a nivel digital debe ir todas las hojas de la historia clínica deben ir con el nombre del paciente y el número de identificación para que no se pierda. Aquí hago una aclaración en ese sentido, porque como nosotros vamos a manejar, ustedes van a hacer historias clínicas y de pronto ustedes van a hacer una historia clínica, un familiar, antiguo, a primo, a la hermana, a papá, es importante que si en el caso que usted hace la historia clínica familiar o un amigo, no coloque el nombre ni el documento de identidad, porque acuérdense que estas historias clínicas van a ser vistas por muchas personas y van a estar en el ambiente universitario. Entonces, guardando el principio de confidencialidad, solamente en este caso, porque es motivo netamente académico, no se va a colocar el nombre y el documento de identidad. En el resto de las situaciones sí es claro que a nivel hospitalario, a nivel de clínica, hospitales, centros, puestos de salud, siempre las historias clínicas deben llevar el nombre y el documento de identidad del paciente. Páez, ¿todo bien? Sí, doctor, todo bien. Ajá. Perfecto, seguimos. Bueno, con respecto a la edad, es importante definir la edad real y aparente. Entonces, con respecto a la edad real y aparente del paciente, es importante definir lo siguiente, que muchas veces el paciente nos dice una edad, pero lo que aparente es otra. Entonces, por eso es que debemos colocar estas dos. Y esto nos dice mucho de las características del paciente. Si tenemos un paciente que tiene 30 años, pero aparenta 60 años, quiere decir que el paciente lo más probable es que tenga una enfermedad debilitante, una enfermedad crónica en la cual está llevando a
pacientes aparentar mayor edad de la que tienen. Entonces, eso nos sirve, fíjense ustedes, empezando por aquí, solamente con comparar la edad real y la edad aparente del paciente, nos serviría para ir haciendo un diagnóstico del paciente. Sexo, masculino o femenino, raza. Con respecto a la raza, es importante aclarar nosotros aquí que aquí es muy difícil que encontremos una raza blanca pura o negro puro. Lo más probable es que la mayoría de nosotros tengamos como raza mestizo, porque nosotros somos un mestizaje. Entonces, la raza mestizo, con respecto al estado civil, esto es importante colocar el estado civil de la persona, en que puede ser soltero, casado, puede ser viudo, o puede ser separado o divorciado, y que esta condición de estado civil puede llevar al paciente a tener factores de riesgo para enfermarse. Por ejemplo, las personas que son solteras pueden tener factores de riesgo diferentes a los casados, o los viudos con respecto a los divorciados, pueden tener incluso con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso que es importante ir encasillando al paciente dentro del estado civil. Otro es el lugar de nacimiento, procedencia y residencia. Aquí es importante porque nosotros podemos haber nacido en un sitio, pero en el momento que llegamos a solicitar la atención médica, procedemos a un sitio, pero vivimos en otro sitio. Hay algunas personas que no han salido, que están en el mismo lugar de nacimiento, es el mismo de procedencia y el mismo de residencia, pero en otras no. Como un ejemplo, una persona que nació en Medellín, que vive en Montería, pero que en ese momento viene de Tierra Alta o de Valencia. O sea, en ese momento él viene de allá, duró 1 o 2 meses allá, pero su lugar de residencia fijo es Montería. ¿Y por qué es importante esto? Es importante esto porque si la persona estuvo trabajando o estuvo haciendo cualquier cosa por Valencia, ¿verdad? Entonces, el paciente puede presentar síntomas que puede ser de paludismo. Entonces, ya conociendo ese sitio de procedencia, que es una zona endémica del paludismo, nosotros podíamos ir haciéndonos una impresión diagnóstica de acuerdo pues, a los síntomas que tenga el paciente. Entonces, por eso es que ustedes deben definir el lugar de nacimiento, procedencia y residencia. Con respecto a la escolaridad, es fundamental que nosotros definamos el nivel de estudio del paciente. No es lo mismo hacer una historia clínica a un paciente que no estudió, incluso que son analfabetas, a pacientes que ya son profesionales. Y esto no quiere decir que la calidad de atención cambie, no. Lo que quiere decir es que el entendimiento que va a tener el paciente de lo que nosotros le explicamos o le preguntamos va a ser mucho mayor en una persona que tenga un grado de estudios mayor, y así de esta forma, y además de eso el lenguaje que debemos utilizar en el paciente es diferente para que nos pueda entender lo que nosotros estamos hablando. Con respecto a la religión, como dato de identificación, tenemos que hay varias religiones que se profesan, y esas religiones pueden tener normas o conductas que incluso pueden tener riesgos para enfermarse, o como en el caso, por ejemplo, de los pacientes, las personas que llegan como pacientes y son de testigos de Jehová. En ese sentido, pues ahí está una prohibición, una norma que les prohíbe recibir derivados de la sangre o transfusiones sanguíneas. Entonces, en ese caso, pues hay un conflicto de tipo ético con respecto a este tipo de pacientes. Con respecto a la ocupación, fíjense ustedes que cada una de estas cosas tiene su razón de ser. Y el objetivo mío es explicársela para que ustedes entiendan lo que van a hacer. En el caso de la ocupación, es importante tener en cuenta que la ocupación del paciente me puede definir a mí cierto tipo de enfermedad llamada enfermedad profesional. Por ejemplo, las personas que están expuestos a cargas físicas, a movimientos repetitivos o cargas físicas, son personas que pueden estar más expuestos a enfermedades de tipo osteomuscular, como lumbalgias, contracturas, lesiones musculares. Y las personas que de pronto trabajan en laboratorios médicos o en hospitales o clínicas, el riesgo es más de tipo biológico, un riesgo biológico de contagio. Entonces, lógicamente que si nosotros conocemos
el trabajo de la persona, la actividad que realiza. Podríamos nosotros mirar si esa actividad, ese riesgo que la persona tiene en esa actividad puede estar relacionada, en este caso, con el motivo de consulta que tiene la persona. También se define aquí lo que no ven bien, ahí dice seguridad social, ¿sí? Seguridad social, o sea, ¿a qué seguridad social tiene la persona? Si pertenece al régimen contributivo o pertenece al régimen subsidiado, si es una EPS subsidiada o una EPS del régimen contributivo, o si es una prepagada, cualquier cosa de estas hay que colocarlo ahí en seguridad social. Con respecto a la confiabilidad, esto es un aspecto que yo les digo a los estudiantes que no lo tengamos en cuenta desde un principio, porque hasta este momento todavía no hemos establecido contacto mayor con el paciente y el paciente todavía no ha manifestado, en este caso, cuál es su molestia ni cómo ha evolucionado esto. Entonces no sabemos a ciencia cierta qué confiabilidad con respecto a los datos que dice el paciente hay. Entonces la confiabilidad se determina como buena, regular o mala. Y esa la vamos a determinar, eso puede quedar ahí en blanco, y cuando hagamos ya el anamnesis toda del paciente, el interrogatorio, nosotros podemos ahí sí discernir si lo que nos está diciendo el paciente es de acorde a todo lo que ha dicho, si hay una relación, o sea, si hay coordinación de las cosas que dice el paciente, como para decir que la confiabilidad es buena. Y lo otro que lleva los datos de identificación es la fecha de elaboración. Entonces la fecha de elaboración es el momento en el cual el día y la hora en que se realizó la historia clínica. Entonces empezamos con el motivo de consulta. Después de datos de identificación viene el motivo de consulta. Entonces, el motivo de consulta es la razón por la cual el paciente requiere atención médica. ¿Sí? Es un componente principal de la enfermedad. Debe ser un componente principal de la enfermedad del paciente. El motivo de consulta es la base para nosotros después hacer la otro punto, que es de enfermedad actual. Porque partiendo del motivo de consulta nosotros hacemos la evolución de la enfermedad actual, como vamos a ver más adelante. Tanto es así que si el motivo de consulta no se encuentra dentro de la enfermedad actual, debe haber una equivocación y se debe corregir. Esto quiere decir que si el paciente dice que el motivo de consulta, óigase bien, es dolor abdominal, y cuando hagamos enfermedad actual, el otro punto, no aparece dolor abdominal en enfermedad actual, aquí hay un error, porque siempre el motivo de consulta es el que nosotros aclaramos en la enfermedad actual. Más adelante me van a entender mejor, mucho mejor esta parte. Entonces miren los motivos de consulta. Debe ser conciso y entre comillas, porque en lo posible el motivo de consulta es como lo dice el paciente, o sea, palabras textuales del paciente. Y como son palabras textuales del paciente, por eso que deben ir entre comillas, palabras textuales del paciente. Otra cosa importante es analizar cuando el motivo de consulta es un diagnóstico. Óigase bien, cuando es un diagnóstico hay que analizar para que no sea un diagnóstico de motivo de consulta, por ejemplo. Y más adelante aparece ese ejemplo en el caso de que uno le pregunta al paciente, ¿por qué viene? Porque tengo apendicitis. No, eso es un diagnóstico. O ¿por qué viene? Porque vengo por una cesárea. No, o eso ya es un procedimiento quirúrgico. ¿Por qué viene? Porque estoy embarazada. No, y se sabe, eso ya es un diagnóstico. Entonces y otra cosa es colocar en orden de importancia los síntomas. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Siempre los síntomas deben ir de mayor importancia a menor importancia. Siempre el síntoma principal debe ir de primero en el motivo de consulta. Siempre debe ir. Si son 2 o 3 síntomas, debe ir primero el principal. Es importante, sobre todo para ustedes que están iniciando a hacer historia clínica, y uno de los errores más comunes que cometen es que el motivo de consulta lo hacen muy extenso. El motivo de consulta no debe ser extenso, debe ser lo más conciso y corto posible. O sea, si el paciente consulta y dice, me duele la barriga y tengo vómito, hasta ahí llegó el motivo de consulta. Ya después en la enfermedad actual nosotros vamos a aclarar eso.
Pero en algunas ocasiones los pacientes no son claros, no se les entiende lo que dice. Entonces, ahí en ese caso, en el motivo de consulta podríamos colocar ya terminología médica. O sea, términos médicos solo se utilizan cuando el paciente no es capaz de decirlo, no coordina para decir, no se le entiende lo que dice. Entonces nosotros podríamos colocar con términos médicos en el motivo de consulta. Pero en ese caso, el motivo de consulta no debe llevar comillas. Solamente el motivo de consulta lleva comillas en caso de que el motivo de consulta sea referido por el paciente. Entonces, acuérdense, en el motivo de consulta, lo que yo les he dicho, el paciente no puede ir con un diagnóstico, dice porque tengo apendicitis. O sea, acuérdense que el motivo de consulta son los síntomas o síntomas que aquejan al paciente, pero en orden de importancia, porque ya los síntomas que se han asociado, menos importantes, los podríamos aclarar en la enfermedad actual. Aquí en el motivo de consulta es lo más importante y por lo cual hizo que el paciente llegara a la consulta o a la urgencia, como sea. Entonces, mire estos motivos de consulta. El paciente puede referir que tiene asfixia y dolor en el pecho, o dolor en la barriga y vómito, o fiebre y dolor de cabeza, o dolor en el pecho y palpitaciones. Cualquiera de esas puede decir el paciente. Entonces, teniendo en cuenta estos motivos de consulta, vamos a ver, Lina Obregón, que está por ahí, dime un motivo de consulta. Ustedes me van a decir, varios de ustedes me van a decir motivos de consulta que a ustedes se les ocurra que diga el paciente, por ejemplo, y que sean concisos y cortos y con palabras el paciente. A ver, Lina. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Lina. Sí, profesor. Lina no es. Lindo. Dime ahí, o sea, invéntate, no es para concharlos ni nada de eso, esto no se trata de eso, sino un motivo de consulta que se te ocurra que lo diga un paciente con sus palabras, porque van entre comillas. Lina, lo que te ocurra. Dolor de, no sé, las articulaciones. Si el paciente dice dolor en las articulaciones, o sea, si el paciente dice dolor en las articulaciones, pues si lo dijo él, se pone entre comillas, ya, no hay problema. De pronto un campesino no diría eso, otro porque eso depende del nivel sociocultural del paciente. Pero si el paciente lo dijo, como dice Lina, dolor en las articulaciones, hay que colocarlo entre comillas. Si fuese un campesino o pues de la parte costeña se podría decir, el campesino diría dolor en las coyunturas o dolor en las coyunturas. Dolor en las coyunturas, ese es un motivo de consulta. ¿Sí? Otro por ahí, y que de pronto lleve dos causas de... Yo diría que diarrea y deshidratación. No, deshidratación no, porque eso ya es un diagnóstico. Deshidratación es un diagnóstico, no es un motivo de consulta. ¿Sí? Entonces, ¿qué dirías? Bueno, ahí está la pregunta. Si el paciente llega deshidratado, ¿cómo diría él? Para no decir que llega deshidratado porque está diciendo un diagnóstico. ¿Cómo diría? Que se siente débil. Me siento débil. Otra cosa. Podría ser... ¿cómo? Dolor de cabeza y vómito. Bueno. Que tiene dolor de cabeza y vómito. Ese es otro motivo de consulta. Dolor de cabeza y vómito. Está bien. También si está deshidratado, podría decir que tiene diarrea, ¿no? No, porque ese es otro diagnóstico. Bueno, diarrea es otro motivo de consulta. Si el paciente llega solamente, o sea, un paciente no va a llegar deshidratado por sí solo. Debe haber una causa, o es vómito, o es diarrea, o es que no puede tomar líquido, alguna cosa, pero es una consecuencia, la deshidratación es una consecuencia. Ya nosotros haríamos el diagnóstico si es deshidratación grado 1, grado 2. Lo que es que si el paciente viene con diarrea y llega deshidratado, un síntoma acompañante puede ser resequedad de la boca o debilidad, porque eso, y piel seca, eso puede ser un síntoma acompañante que me está diciendo a mí que el paciente está deshidratado. Otro que hable. Durango. Nada, Durango no está.
Sí, profe. ¿Qué pasó con Durango? ¿Me escucha? El que no esté, yo le pongo falla. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Durango. Bueno, más o menos dime, porque yo estoy monitoreando. Pero me escucha. Sí, claro, dime otro motivo así de... Sí te escucho. Listo, profe. Yo Dime. diría un motivo así por el cual llegaría podría ser dolor de Sí, cabeza. todos te escuchamos. Dolor de cabeza y náuseas. Durango. Sí. Bueno, náusea. Dolor de cabeza y náusea, es otro motivo de consulta. Rosana López. Se fue el internet. Profesor, la alumna Manuela Delicado tuvo problemas con el internet y la sacó de la clase. Ahora sí, fue que hubo interrupción del internet ahí. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Ya se le profesor. escucha, doctor. Rosana. Dime, Rosana. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Otros. Sí, otro motivo de consulta, dime. Diarrea. Cambios de humor. No, ¿y cómo así cambios de humor? ¿Ah? No sé, dolor de Diarrea, sí, puede cabeza. ser diarrea, vómito, Dolor de cabeza. dolor de cabeza. Dolores. Bueno, ahí vamos mirándolo. Ajá. Dolor en la garganta. Dolor en la garganta. Sí, eso lo dice el paciente, lo ponen entre comillas. Aquí me escribieron algo que dice. Cansancio. Cuando llegan con dificultad respiratoria dicen tienen fatiga, sobre todo los niñitos tienen fatiga. Así se colocan porque tienen fatiga. ¿No? ¿Qué pasa con esto? ¿Sí me... Jóvenes, Doctor, es que se escucha ¿me entrecortado. escuchan? Se escucha mal. Se escucha entrecortado. Bueno, ahora sí. Problema. Ahí me escuchan, ¿sí? Sí, doctor. Sí, ya se escucha, se le entiende. Pero no pasa la diapositiva. Un momento, a ver, es que la diapositiva no pasa. Bueno, listo. Esa era la anterior. Ahora vamos a hablar de enfermedad. Hay un micrófono por ahí, una niña hablando. Tienen que estar muy pendientes de eso porque Quintero Ruiz va a hablar algo, Quintero. Buenos días, profe. Sí, quería hacer una pregunta. Sí.
En el caso de que el paciente llegue diciendo no, que yo estaba haciendo tal cosa y casi me desmayo, o estaba caminando y perdí el conocimiento, algo así, que se pondría en motivo de consulta. El paciente llegó ya después de haber perdido el conocimiento, me imagino, ¿no? Él mismo se va a referir. Sí, obviamente. O sea, el paciente perdió el conocimiento, sacó su cita, apartó su cita y fue donde el médico. Ajá, entonces el paciente dice, ¿por qué viene usted? Dice, porque me privé Exactamente. O sea, se o pone me tal cual desmayé. así, textual. Sí, a la hora Porque que le pone dio entre la comillas, pálida. eso es le dio la pálida es palabra del paciente, ya después usted lo aclara en la enfermedad actual. Ya, Ah, ok. Sí, muchas gracias. mientras lleve entre comillas son palabras del paciente. Ahora, no necesariamente las palabras del paciente son así escuetas, depende de qué, depende del nivel educativo, ¿no? Depende del nivel. No que siempre el paciente va a decir, me duele la barriga, me duele el listón del ojo, no. Siempre que lo diga el paciente, lo diga en términos médicos, no, siempre debe ir entre comillas. Listo. Entonces, luego viene la enfermedad actual. La enfermedad actual es la orden cronológica de todo lo que usted dijo, en donde es base fundamental. Todo lo que dijo usted, el motivo de consulta, usted tiene que aclararlo en enfermedad actual. Entonces vamos a referirnos a la enfermedad actual. Usted, el síntoma, si bien es cierto, el paciente lo dijo, el motivo de consulta usted lo va a aclarar es acá. Y lo va a enfermedad actual para que miren ustedes cómo se desarrolla, que lleva unos componentes, lleva una fecha de inicio, desde cuándo inició, una duración, cuánto dura el síntoma y cómo es el curso del síntoma. Si el síntoma, por ejemplo, si es un dolor, el dolor es estable todo el día, o el paciente presenta picos de dolor y luego no hay dolor, ese es el curso del síntoma. ¿Dónde está localizado? Siempre hay que localizar el síntoma. Óigase bien, si es en fosa ilíaca, si es en región precordial, si es en la frente, si es en la región frontal, si es en la región occipital. Siempre hay que localizarlo. La intensidad hay que definirla en la escala análoga del dolor. Acuérdense que yo les dije que el dolor es un síntoma. Entonces, como síntoma es algo subjetivo, que es lo que nos dice el paciente. Entonces, en ese caso, la intensidad le podemos hablar al paciente con una escala de 1 a 10, siendo 1 el mínimo dolor y 10 el máximo dolor, cuánto dolor está presentando ese paciente en ese momento. Entonces, de ahí vamos a definir según una escala análoga del dolor. Otra cosa importante del síntoma es frecuencia y número, sobre todo cuando son síntomas que se repiten varias veces en el día. Por ejemplo, la diarrea o el vómito o las expectoraciones. Se le pregunta qué tan frecuentes son. Entonces el paciente dice, no, eso me da cada 2 horas. Entonces, con una frecuencia de cada 2 horas y un número de tantas deposiciones o un número de tantos vómitos al día. Y ese tipo de síntomas que tienen, que se pueden medir, que se pueden cuantificar, se le puede determinar el volumen. Por ejemplo, se puede averiguar si el paciente cada vez que defeca gran cantidad o es poca cantidad, o cada vez que vomita, o si las expectoraciones tienen gran volumen o poco volumen. Entonces ahí vemos que en ese síntoma podemos aclararlo. Fíjense ustedes que esa es enfermedad actual, es aclarar el síntoma que les dijo el paciente. ¿Y dónde se lo dijo? En el motivo de consulta. También tenemos los factores agravantes, precipitantes o atenuantes. O sea, ¿qué factores agravan en el paciente ese síntoma? ¿Qué factores lo agravan en el paciente, precipitan en el paciente? Por ejemplo, el paciente que sufre de migraña, generalmente se agrava su síntoma. ¿Con qué se agrava? Se va a agravar el paciente que sufre de migraña con la luz, o se agrava con el ruido, o se puede atenuar en el caso del paciente que se mete en un cuarto oscuro y que no haya ruido, se le puede atenuar ese síntoma. O el paciente que sufre de lumbalgia, por ejemplo, dolor lumbar, él dice que el síntoma se acentúa cuando está movilizando objetos o cuando se agacha.
y se alivia cuando el paciente está sentado. Entonces, el síntoma debe tener un factor que lo agrava o puede tener un factor que lo atenúa. Hay algunos síntomas que no se alivian con nada, entonces no tienen ningún factor que lo atenúa, pero sí pueden haber factores precipitantes. Y otra cosa es que usted debe aclarar los síntomas asociados, porque el paciente le dijo, tengo vómito y diarrea, pero cuando usted comienza a averiguar en la enfermedad actual, usted va a encontrar que el paciente tiene otros síntomas asociados, como por ejemplo debilidad, mareo, resequedad en la boca. Entonces todos esos síntomas también hay que definirlos en la enfermedad actual y no quedarse solamente con uno o dos síntomas principales y aclarar esos dos síntomas principales. Y en el desarrollo del síntoma también es importante lo que es el efecto sobre las actividades de la vida diaria. ¿Qué tanto influye el síntoma del paciente sobre las actividades de la vida diaria? En este sentido, por ejemplo, si el paciente puede movilizarse y hacer sus diligencias, o incluso el síntoma imposibilita al paciente hacer sus diligencias. Eso es importante tenerlo en cuenta. O incluso el paciente dice, no he podido ir a trabajar, o sea que eso ya afecta las actividades de la vida diaria en el paciente. Y de eso nos está diciendo ya la magnitud del síntoma. Los síntomas entre más intensos son, pues lógicamente que va a afectar las actividades de la vida diaria en la persona. Otra cosa que es importante que tenemos que aclarar aquí, porque acuérdense que estamos hablando de enfermedad actual, es de acuerdo a motivo de consulta, el motivo de consulta puede ser un episodio o una exacerbación de una enfermedad crónica, o el motivo de consulta es un episodio agudo que no está relacionado con una enfermedad crónica y que cuando nosotros vamos a hacer la enfermedad actual debemos tener muy claro eso. Me explico, voy a seguir el ejemplo para que me entiendan enseguida. Tenemos un paciente diabético, ¿sí? Y el paciente diabético, el motivo de consulta, él dijo que tenía, el motivo de consulta, hablando en términos médicos, era polidipsia, poliuria, polifagia y además de eso, incoordinación y deshidratación. Y el paciente dijo que tenía la boca seca. Con todos estos síntomas, siendo un paciente diabético, nosotros debemos inferir que el paciente tiene una complicación de su diabetes. O sea que es una exacerbación de una enfermedad crónica. En ese caso, si es una complicación de una enfermedad crónica, en este caso la diabetes, por los síntomas que presenta el paciente, por el motivo de consulta, cuando nosotros comencemos a escribir la enfermedad actual, tenemos que colocar paciente con historia de diabetes de tantos años de evolución o diagnosticada hace tanto, que consulta por presentar poliuria, polidipsia, polifagia, incoordinación motora y signos de deshidratación, como resequedad de la boca. Entonces ahí estamos hablando, fíjense ustedes que como es una complicación, una exacerbación de una enfermedad crónica, estamos empezando describiendo pacientes diagnosticados con diabetes hace tanto. Ahora, el mismo paciente diabético, ¿qué sucede? Que él tiene su diabetes controlada, no tiene ningún síntoma de diabetes y sale a caminar al parque y el paciente se cae y se golpea el codo. Entonces ya es un episodio agudo que no está relacionado con la enfermedad crónica. Entonces ahí en ese caso la enfermedad actual no la vamos a iniciar paciente diabético. ¿Por qué? Nos iniciamos porque en el cuadro actual de la caída y el dolor en el codo no tiene nada que ver con la enfermedad crónica que tiene el paciente. Entonces, en ese caso, vamos a empezar la enfermedad actual, paciente que refiere a haber tenido caída de su propia altura mientras caminaba con golpe en el codo. Ahí empezamos. Y entonces, la diabetes que tiene el paciente viene a ser una parte de los antecedentes personales. Es antecedente personal. ¿Me entendieron esta parte? Sí, doctor. Listo, muy bien. Eso es cuando van a empezar la enfermedad actual. Entonces, mire, aquí hay una serie de preguntas ilustrativas. Estas preguntas son que les sirven a ustedes, perdón, aquí, para aclarar con respecto a lo que usted está escribiendo en la enfermedad actual, es decir, cuándo empezaron los síntomas,
si estaba previamente sano antes del comienzo de la enfermedad o venía ya con otra patología, si tiene una enfermedad crónica. Acuérdense que la enfermedad crónica de pronto tiene que ver con el motivo de consulta actual, como les había dicho yo en la diapositiva anterior. También hay que averiguar cómo le comenzó la enfermedad actual al paciente. Cómo le comenzó, si de pronto fue poco a poco, cuál es el síntoma principal. Acuérdense que siempre hay que hallar el principal, cuáles otros síntomas ha tenido, cómo ha evolucionado, qué síntomas persisten y cuáles han desaparecido. Una pregunta interesante de pronto para guiarnos nosotros si el paciente ha sido hospitalizado anteriormente. Todo esto lo hicimos ustedes para ustedes escribir la enfermedad actual. Si ha sido hospitalizado, qué estudios, si le han hecho diagnóstico, qué tratamientos ha recibido, qué síntomas permanecen de la enfermedad actual, persisten en el momento actual, qué síntomas persisten. Entonces, esto ya nos dice más o menos a nosotros, les ayuda a ustedes. Esto es más o menos una guía de preguntas para que ustedes hagan una buena enfermedad actual. Entonces, podríamos resumir hasta aquí con respecto a la enfermedad actual, es que hay que dejar que el paciente se exprese libre. Acuérdense, siempre lo he dicho, y espontáneamente su enfermedad. Definir el tiempo de inicio de los síntomas, otra cosa importante. Desde cuándo iniciar los síntomas, siempre hay que marcarlo desde cuándo iniciar. Hay que definir la historia del síntoma y la enfermedad. El síntoma hay que definirlo. Si el paciente inició con dolor abdominal hace 4 días y también refiere diarrea, hay que decir desde cuándo empezó la diarrea. ¿Empezó hace 4 días o la diarrea empezó hace 3 días o hace 2 días? Y si tiene vómito, también hay que definir la historia del vómito. Y en ese caso hay que definir el tipo de cronología, si es horas, minutos, semanas, días, lo que ustedes quieran. No solo enumerar, acuérdense, yo siempre hago énfasis en que no se debe analizar los síntomas, no solo enumerar, sino analizar los síntomas. Entonces, ustedes ahí en evolución me colocan que el paciente tuvo diarrea, pero no me definen la diarrea desde cuándo, número de deposiciones, características de las deposiciones, o sea, volumen, no me definen. Así no se hace. Hay que enumerar y analizar, no solo enumerar, sino analizar. También acuérdense que hay que tener conceptos de anatomía topográfica porque hay que localizar el síntoma, como habíamos hablado. Otra cosa importante es los tratamientos previos y respuestas, si el paciente ha recibido algún medicamento o no ha recibido nada y qué respuesta ha tenido. Y siempre en la enfermedad actual, que es una redacción que hacen ustedes deben redactar, evitar las preguntas que sean sugerentes al paciente o que induzcan al paciente hacia un lado o hacia otro lado. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a ver Isabela Díaz, Hernández Díaz Isabela. ¿Dónde está? Dígame, doctor. Un momentico. Ahí se ve lo mismo. Aquí se ve la misma vaina que aquí. Isabela, léeme ahí. El ejemplo. Paciente que ingresa por un cuadro de 3 días de dolor localizado en fosa ilíaca izquierda con una intensidad de 6-10, el cual se extiende a hipogastrio y se irradia a la pierna del mismo lado y se acentúa con las comidas o al caminar. Refiere además sensación de llenura epigástrica y reflujo frecuente. Manifiesta haber ingerido antiespasmódicos recetados por un médico con una leve mejoría sin refiere la dosis. Pero el cuadro del dolor se acentuó en las últimas 6 horas, acompañado por vómitos en número de 3 con poco contenido, motivo por el cual consulta. Bueno, entonces miren ustedes aquí, esto es un ejemplo característico en el cual ustedes están viendo que inician con la parte cronológica. Y ingresa con cuadro clínico de ¿cuánto? De 3 días de dolor localizado, ahora ya 3 días cronológico. Fíjense para que vayan anotando. Ya lo pusimos en el cuadro cronológico 3 días. Luego viene el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? Dolor. ¿Dónde está el dolor? Fosa ilíaca izquierda. Ya van 2. Tercero,
Sí, en fósil aquí izquierda. Tercero, ahora viene la intensidad, 6/10, más o menos un dolor un poquito más de medio hacia arriba. Ahora viene hacia dónde se extiende. Se extiende a hipogastrio. Y miren ustedes aquí para aclararles esto, se extiende hipogástrico y se irradia a la pierna del mismo lado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes tienen un dolor en un paciente y ese dolor se va a la zona vecina, es un dolor que se extiende, o sea, está en fosa ilíaca y se extiende ahí al lado, al hipogastrio. Pero si ustedes ven, se irradia a la pierna del mismo lado, o sea, la irradiación quiere decir más lejos de la zona donde se encuentra el dolor. Entonces, cuando ustedes tienen un dolor que es lejano a la zona, se llama irradiado. Si es un dolor que es cercano, circunvecino al sitio donde presenta el dolor original, dice que se extiende. ¿Está claro eso? ¿Puedes repetir otra vez la parte de la irradia? ¿De qué? ¿Parte de qué? La parte que dijo antes de que se irradia a la pierna. O sea, ¿cómo puedo ir con los dos términos? Bueno. Si tú tienes un paciente con un dolor en fosa ilíaca, de derecha o izquierda, y se irradia a la zona vecina, que es hipogastrio o epigastrio, o en esta zona del abdomen, o sea que no sale del abdomen, es un dolor que se extiende. ¿Sí? Se extiende esa zona. Pero si ya se sale de esa zona anatómica y se va a otra zona, a la pierna, al pie, al brazo, ya es un dolor irradiado. ¿Ahora sí? Sí, ya, ahora sí. Listo. Gracias. Y se acentúa con las comidas o al caminar. O sea, ya hay un factor que lo precipita o lo acentúa, que es ¿cuál? Cuando come o cuando camina. Dice además, refiere además sensación de llenura epigástrica, eso es un síntoma asociado, y reflujo frecuente, o sea que esos son síntomas asociados. Ahora, ¿qué ha hecho el paciente? Manifiesta haber ingerido antiespasmódico, que en este caso puede ser de pronto buscapina, que fue recetada por un médico con una leve mejoría, pero no refiere la dosis. Pero el cuadro de dolor se acentuó, fíjense ustedes, ya se acentuó en las últimas 6 horas. ¿Empezó cuánto? Hace 3 días. Pero el cuadro en las últimas 6 horas se acentuó, acompañado, ya hay otro síntoma asociado, que es que en las últimas 6 horas, además eso presenta vómitos. El número de 3 con poco contenido, motivo por el cual consulta. Entonces, esto es más o menos un ejemplo cómo ustedes deben guiarse para hacer una enfermedad actual. Luego vienen los antecedentes. Los antecedentes los vamos a dividir en antecedentes personales y antecedentes familiares. Es importante porque los antecedentes nos van a indicar a nosotros más o menos una visión clara de la condición de salud del paciente. Porque acuérdense, antecedentes, cómo venía el paciente antes, qué enfermedades tiene de base el paciente. Entonces, en ese caso, nos da una visión clara del estado de salud, o sea, estado de salud, nos determina también el estilo de vida del paciente, eso lo vamos a ver ahora en antecedentes, creencias, ocupación, hábitos y costumbres. Todo eso es importante y nosotros lo vamos a determinar cuando hablemos de antecedentes. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos antecedentes psicosociales. O sea, los antecedentes psicosociales tienen que ver mucho con la seguridad del paciente desde el punto de vista físico, económico, afectivo, familiar, sensual, social. O sea, cómo se siente el paciente, cómo se siente con la familia y con la sociedad. Es importante tenerlo en cuenta porque si ustedes miran muy de confidencialidad en el paciente, cuando nosotros les preguntamos por la parte afectivo, sensual y familiar, algo que en la historia clínica que vamos a manejar y en la parte académica no van a llevar ni número de cédula ni el nombre, precisamente para proteger la confidencialidad del paciente y que el paciente no se sienta que está siendo vulnerado en su confidencialidad. Entonces, vamos a ver los antecedentes. Entonces,
Entonces, dentro de estos antecedentes personales, esos antecedentes personales los vamos a dividir en patológicos, ¿sí? Dentro de estos antecedentes patológicos vamos a tener todas las enfermedades que el paciente ha padecido y que esas enfermedades pueden ser desde la infancia. O sea, si tiene esquema de vacunación el paciente, por ejemplo, qué vacunas recibió, enfermedades crónicas, todas las enfermedades que viene desarrollando el paciente, diabetes, si ha tenido hipertensión, desde cuándo, tuberculosis, autoinmune, cualquier enfermedad que el paciente haya padecido, la podemos colocar aquí. Aquí solamente vamos en los antecedentes patológicos. Es importante que tengan en cuenta que solo vamos a encontrar lo positivo, las enfermedades que ha padecido. Porque hay algunos que me colocan tuberculosis no, autoinmune no, veneria no, paludismo sí, parasitosis no. Solamente se van a colocar los datos positivos de antecedentes patológicos. Luego tenemos los antecedentes quirúrgicos, o sea, qué cirugías ha recibido el paciente, tipo de cirugía, tiempo realizado. Aquí es importante aclarar, para que lo tengan en cuenta, que la cesárea, si bien es cierto, es una cirugía, la cesárea no entra dentro de los antecedentes quirúrgicos generales, sino que ya entraría en los antecedentes gineco-obstétricos que vamos a revisar también más adelante. Entonces, todas las cirugías que ha recibido el paciente, también si hay antecedentes de traumas, accidentes, fracturas, esguinces, luxaciones, y si se han hecho cirugía con respecto a estos traumatismos que ha recibido el paciente, caídas de moto, todo eso, y que tuvo fractura, todo eso, y si quedó alguna secuela de ese traumatismo. Y lógicamente el tercer punto de antecedentes va muy ligado al traumático y al quirúrgico, porque en el hospitalario es si el paciente ha tenido hospitalizaciones previas, y desde cuándo y en qué motivo, por qué el paciente fue hospitalizado. Entonces ahí vamos consignando los antecedentes hospitalarios, tienen que ver mucho con los traumáticos y los quirúrgicos. Ahora, también el paciente no solamente ha estado hospitalizado por un trauma o una cirugía, también ha sido hospitalizado por los antecedentes de enfermedades. O sea, de antecedentes patológicos cuando hablamos de enfermedades. De pronto el paciente ha sido hospitalizado por paludismo, o el paciente padece diabetes y ha sido hospitalizado varias veces por diabetes, por una descompensación. Entonces, a eso hay que referirlo en antecedentes hospitalarios. Y aquí tenemos los ginecostétricos. Tenemos, pues lógicamente, esto aplica para la mujer, a las mujeres. El antecedente ginecostétrico es la menarquia, a qué edad tuvo la primera menstruación, cómo fue el desarrollo sexual, si fue precoz o demoró en el desarrollo sexual, cómo es el ritmo menstrual, si hay la duración, cuánto duran los ciclos y la cantidad de sangre, si es poquito o abundante. Si preguntar si hay flujo menstrual, características de flujo, si hay flujo menstrual, cuándo fue la fecha de la última menstruación. Y con respecto a los embarazos o las gestaciones, hay que determinar lo que es parto, cesárea y aborto. Entonces se hace una fórmula que es GPCA, en la cual G son las gestaciones, P parto, C cesárea y A aborto. Entonces, si la mujer dice que ha tenido 4 embarazos, se pone G4, partos 2, cesárea 1, por ejemplo, y aborto 1. O sea, aquí tenemos 2 y 1 da 4 gestaciones. Y así se hace esta fórmula. Fecha del último parto. O sea, ¿cuándo fue que tuvo el último parto? Es importante. Inicio de la vida sexual, desde cuándo inició a tener relaciones sexuales. En el caso de que la mujer ya esté en menopausia, ¿desde cuándo inició la menopausia? Porque esto es un factor de riesgo. Acuérdense que la menopausia es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares en la mujer, como también para la osteoporosis. Entonces, ¿desde cuándo la mujer comenzó? ¿Desde cuándo están con menopausia? Y métodos anticonceptivos, si son métodos de barrera o métodos hormonales, si recibe inyecciones o se aplica a nivel de los parches, cualquier tipo de método anticonceptivo que utilice la mujer. O en el caso del esposo se utiliza condón. ¿Qué método anticonceptivo utiliza? Bueno, en los antecedentes también tenemos los antecedentes
farmacológicos. Estos antecedentes farmacológicos, es importante en este punto hacerles una aclaración en los antecedentes farmacológicos. En estos antecedentes farmacológicos es la medicación que viene tomando el paciente habitualmente. El medicamento y si es posible la dosis. Ojo, no se debe colocar el medicamento que el paciente está tomando en este momento por el motivo de consulta. Acuérdese que habíamos hablado en la enfermedad actual que revisamos aquí, de que el paciente, un médico le había recetado antiespasmódicos. Supongamos que ese médico le recetó buscapina. Eso no quiere decir que esa buscapina va en antecedentes, porque precisamente son antecedentes lo que pasó antes. O sea que los medicamentos que ustedes metan allí en enfermedad actual no deben repetirse en antecedentes personales, porque estos son antecedentes farmacológicos, ¿ya? Antecedentes farmacológicos, o sea, es la droga que el paciente viene tomando, si es hipertenso, o si es diabético, o si tiene úlcera gástrica, cualquier tipo de patología, ¿qué droga viene tomando? Con respecto a los transfusionales, si ha recibido transfusiones y motivo por qué el paciente recibió una transfusión de sangre, tuvo una cirugía mayor o tuvo un sangrado mayor, por qué el paciente o sufre de una enfermedad hematológica para que el paciente le hayan hecho una transfusión sanguínea. Entonces es importante. Si es positivo, sí, y el motivo. Con respecto a tóxicos, es importante tener en los tóxicos los antecedentes en el paciente, por ejemplo, de tabaquismo, alcoholismo, las drogas psicoactivas por la frecuencia, tiempo, cantidad de tiempo. Aquí otra vez nuevamente nos estamos... ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? Hay un micrófono prendido ahí. ¿Quién es? Bueno, como les estaba diciendo yo, cuando hablamos de tóxicos, nuevamente nos estamos metiendo en el rancho del paciente, preguntándole por tabaquismo, alcoholismo o drogas psicoactivas, que en algunas ocasiones el paciente no lo dice, lo niega, y entonces eso depende de la empatía que haya con el paciente. Con respecto a estos tóxicos, hay que definir si el paciente, la frecuencia, tiempo en la cual consume, la frecuencia con que consume, el tiempo, la cantidad y el tipo de tóxico que ha utilizado. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Con respecto, por ejemplo, al tabaquismo, que es más frecuente, y uno habla de frecuencia, tiempo, cantidad y tipo, entonces hay que preguntarle al paciente desde cuándo fuma y la cantidad de cigarrillos que se fuma diariamente, podría ser. Por ejemplo, en el caso de alcoholismo, preguntarle al paciente cada cuánto consume licor y la cantidad de licor que consume. No es lo mismo whisky que ron o cerveza o vino, entonces el tipo de alcohol que consume. Y por el otro lado, tenemos los antecedentes alérgicos, ¿sí? O sea, podemos tener los antecedentes alérgicos, hipersensibilidad a fármacos o otras alergias. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que sufren son alérgicos a las penicilinas, o son alérgicos a las cefalosporinas, o son alérgicos a cualquier tipo de medicamento, y entonces estos pacientes se pueden tener complicaciones, y esto es importante dentro de una historia clínica, porque si el paciente dice que es alérgico a las penicilinas, lógicamente que hay que poner en grande y resaltado en la historia clínica que el paciente es alérgico a la penicilina y no se le vaya a ocurrir a alguno inyectarle una penicilina al paciente, porque fácilmente lo podemos matar con un shock anafiláctico. Entonces es importante tener en cuenta esto. Bueno, esperen un momentico. A mí, si me va a hacer la arepa que me la hace, que ya ahora voy a terminar esta clase. Bueno, alumnos, seguimos. Entonces, ya habíamos hablado de los alérgicos. Bueno, seguimos. Entonces, continuamos con los antecedentes del uso del tiempo libre. Con respecto al uso del tiempo libre, o sea, si el paciente realiza actividad física o no, es la frecuencia con que el paciente realiza. O sea, en el uso del tiempo libre lo que nosotros vamos a determinar qué tan sano es su estilo de vida.
O sea, hay que preguntarle a qué dedica el tiempo libre. O sea, si el paciente dice, no, yo me dedico a ver televisión, el otro no, yo me dedico a pasear, el otro no, yo a caminar, el otro no, yo hago ejercicio. Entonces hay que ver la frecuencia con que hace, si hace actividad física, con qué frecuencia lo hace. Y si verdaderamente establece, porque podemos preguntar, ¿usted hace algún ejercicio? El paciente dice que no, o sea que el paciente es sedentario. Y si tenemos que un paciente sedentario, lógicamente, es un paciente que tiene factores de riesgo para desarrollar muchas enfermedades como hipertensión, diabetes. Ya en el caso de psicosocial, ya habíamos hablado de la seguridad física, afectivo, familiar, sexual, eso lo habíamos hablado, acuérdense cuando iniciamos los antecedentes personales. Bueno, en cuanto a los antecedentes familiares, es importante tener en cuenta en los antecedentes familiares las enfermedades crónicas y hereditarias dentro de la familia, eso más que todo por enfermedades con tendencia familiar o hereditaria. Por ejemplo, hay ciertos tipos de cáncer que tienen una tendencia familiar. Hay ciertos, la diabetes también tiene un componente familiar, e incluso la hipertensión arterial. Entonces hay que averiguar por esas enfermedades, como también hay algún tipo de enfermedades de trastornos de la coagulación, o incluso las mismas trastornos psicóticos, enfermedades mentales, tienen un componente familiar. Así como ven ustedes, por ejemplo, el cáncer de seno en las mujeres, es mucho más frecuente un cáncer de seno en una hija o nieta de una persona de una mujer que haya padecido cáncer de seno. Entonces, eso es generalmente ese antecedente familiar lo estamos indagando en quién, en familiares en primer grado de consanguinidad, o sea, papá, mamá, hermanos, también puede ir a tíos o abuelos. Y aquí hago aclaración de algo con respecto al cónyuge, ¿sí? Y ustedes lo ven en rojo ahí y ven cónyuge, enfermedades transmisibles, porque cuando nosotros estamos indagando enfermedades familiares, si bien es cierto, viven en la misma casa, pero el esposo no es familia de la esposa, tienen un hogar, pero ellos vienen de familias diferentes. Entonces, los antecedentes familiares no aplican al cónyuge, pero sí los antecedentes de enfermedades transmisibles. O sea que cuando estamos preguntando, hay que preguntar si el cónyuge o la cónyuge tiene un antecedente de una enfermedad transmisible, porque en el caso, por ejemplo, de enfermedades de transmisión sexual, se aplica a preguntar esto, porque puede ser que el cónyuge se la transmita a la cónyuge, entonces en una enfermedad transmisible. O también, por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, hay que preguntar si hay antecedentes de tuberculosis en el cónyuge o cualquier, porque esto pues sería un riesgo mayor de que esta persona desarrollara una tuberculosis. Entonces hay que indagar por hipertensión, diabetes, cardiopatías, neoplasias, hemorragias, enfermedades genéticas, y hay que solo consignar, esto es algo importante para que ustedes lo tengan en cuenta, ustedes solo van a consignar en la historia clínica, van a consignar la historia de los positivos y el familiar que la padece. Oye, solamente en la historia, lo positivo y el familiar que la padece. En el caso, por ejemplo, ustedes en la historia clínica, ¿hay antecedentes de diabetes? Sí, mi abuela es diabética. Entonces, diabetes, abuela materna o abuela paterna. Y mi papá que sufre de hipertensión, padre hipertenso. Ya, no hay que colocar padre hipertenso, entonces está recibiendo los sartán y entonces está controlado en la clínica, eso no tiene nada que ver ahí. Solamente aquí vamos a colocar es el antecedente de la enfermedad. Ojo con eso. Bueno, ¿hay alguna pregunta que tengan ustedes, alguna duda hasta aquí? Jóvenes. Todo está claro, pues. Carajo, me tienen asustado. Profe, y si haciendo de las preguntas al cónyuge, no responde con certeza, o sea, no dice la verdad acerca de las enfermedades transmisibles. Tú no le vas a preguntar al cónyuge, le vas a preguntar al paciente, no tienes que llamar al cónyuge. Le vas a preguntar al paciente si el cónyuge ha tenido alguna de esas enfermedades transmisibles, pero es porque tú le estás haciendo la historia clínica al paciente, no al cónyuge. ¿Ya?
Por eso, por Entonces, eso, no, la verdad, sí. pero ahí donde está, si no dice la verdad, pues ahí hay un sesgo. Hay un sesgo. Ahora tú tendrías que confrontar, a ver cómo confrontarías tú si de pronto, y eso que dices tú es cierto, porque allí prima es un principio de confidencialidad, que de pronto tú le preguntas a la señora, mire, su esposo ha sufrido de enfermedades de transmisión sexual, ha sufrido sífilis o gonorrea. Entonces la señora lo más probable es que si no tiene confianza con el médico, no te va a decir que eso sucedió. Entonces ahí queda esto por esclarecer, porque o de pronto a veces hay un tabú con la tuberculosis. Entonces tampoco la persona dice, no, mi esposo sufrió de tuberculosis hace unos meses o hace unos años. Entonces ahí es importante, porque es lo único que aplica para el cónyuge, enfermedades transmisibles. Ahí hay que tener mucha pericia para preguntarle a la persona. Otra pregunta. Jóvenes, pregunten. Acuérdense que estamos Doctor, una en pregunta. ¿sí? Si, por ejemplo, es en un servicio Dígame. de urgencias y el paciente llega, por ejemplo, en estado inconsciente, ¿quién es el, por ejemplo, encargado de la persona que llega es la que brinda todo esto? O si es una persona, por ejemplo, que llega sola, ¿cómo sería en Pues esos ahí en casos? ese caso, en ese cambio cambia toda la estructura de la historia clínica ya, porque en ese caso puede suceder que la persona es llevada por un familiar, en ese caso el que refiere a la historia clínica, como el paciente llega inconsciente es el familiar. Pero si el paciente es encontrado en la calle y es llevado por alguien que no lo conoce, ahí es muy difícil, ahí solamente se comienza a hacer el examen físico al paciente y cuando el paciente vuelva en sí nuevamente, entonces hacemos la historia clínica. En ese momento no vamos a poder hacerle todo ese poco de cosas. En ese momento, acuérdense que entre otras cosas, si un paciente me lo lleva inconsciente, yo para qué carajo le voy a preguntar si ha tenido relaciones sexuales. O para qué carajo le voy a preguntar si él tiene algún hermano que... No, en ese momento nosotros nos centramos en la atención de urgencia, que es el paciente que está inconsciente. El paciente ya el paciente vuelve en sí, se lleva a estabilizar, entonces si ahí vamos a comenzar a hacer la historia clínica para averiguar qué fue lo que pasó, por qué el paciente está inconsciente y cuál es el diagnóstico. ¿Está claro? Sí, Sí, doctor. Gracias. Preguntas. ¿No hay más preguntas? ¿No? Jóvenes, ¿no hay más preguntas? todo está claro. Bueno, les voy a recomendar que comiencen a leer, ahí tienen el material, lean ese material. Para la próxima semana les voy a poner una tarea, pero yo entonces en el transcurso de esta semana les voy a poner la tarea para que la vayan haciendo, para que la vayan mirando, ¿oyeron? Ofe, Sí. una preguntita. Así como con el ejemplo que puso mi compañera de que, ajá, por decir una persona así que llega, alguien que lo lleva, que lleva al paciente y, ajá, y no tiene conocimiento de sus, por decir, a lo que sea alérgico a la persona y le preguntan y no sabe y la persona presenta dolores fuertes y no, o sea, no sabrían como que cómo tratar los dolores de esa persona. ¿Cómo estaría así en ese caso? Bueno, en ese tiempo es un riesgo que se corre porque si no tenemos ningún dato del paciente. Ahora, si el paciente presenta dolor o manifiesta dolor es porque está consciente. Porque un paciente inconsciente no manifiesta dolor. Y si el paciente está consciente, tú le puedes preguntar si es alérgico. A menos que el paciente tenga un trastorno mental, que puede presentar dolor y el paciente no es capaz de contestar. Entonces ahí sí hay que contactar a los familiares. Pero eso es muy difícil. Es muy difícil sobre todo porque si el paciente manifiesta dolor, es un paciente que no está inconsciente del todo. Entonces Sí, ahí sí se le podría preguntar. a lo que por decir que no puede hablar así. Que no pueda hablar. Usted sí me la ponen difícil. O sea, que el paciente no pueda hablar, generalmente cuando el paciente no habla tiene un acudiente, ve a alguien, a menos que el paciente, como te digo, a menos que el paciente sea un paciente sordomudo y tenga un desmayo en la calle y lo lleven inconsciente,
hay que tratar las medidas iniciales para sacar al paciente del estado de inconsciencia, hidratarlo, qué sé yo, revisarle la frecuencia cardíaca, de pronto hubo una arritmia, y luego que el paciente vuelva en sí, entonces sí hay que hacer las averiguaciones con respecto a los familiares y manejarlo de acuerdo a los síntomas, porque no solamente lo que el paciente diga, sino de los síntomas que tenga el paciente. Ya después habrá tiempo para hacer la historia clínica completa. Profesor, otra pregunta. Sí. En caso de que haya un paciente que tenga algún tipo de trastorno o alguna discapacidad que no le permita estar en su estado de conciencia normal, Sí. ¿se podría decir que sería el familiar el que podría evaluarse en los antecedentes? O sea, Claro. y en la historia clínica también. Claro, claro. De hecho, los pacientes que tienen trastornos cognitivos siempre llegan con un familiar. Siempre. A menos que llegue que el paciente, como te digo nuevamente, lo cogió en la calle solo y ahí la cosa cambia, pero normalmente el paciente con trastornos cognitivos, así sea un adulto mayor, llega con un familiar para poder aclarar. ¿Estamos claros? Sí, profe, gracias. Contesta el teléfono ese. Bueno, listo. Quedamos allí. Ya ahora a las 9:30. ¿Cómo ve que quedamos con el otro grupo? A las 10, ¿verdad? A las 10. Listo. Ahora nos vemos con el otro grupo ahora a las 10. Chao. Que les vaya bien. Chao, doctor. Gracias. Ey, pasen esta vaina. ¿Quién grabó? Nadie, mi hermano, nadie. Isabela, vamos a jugar frisa, Isabela. No, hombre, amiga, voy a dormir, chao. Cállate. Pasen esta vaina. ¿Quién fue el que